¿Lo tiene? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 11, dice la palabra de nuestro Señor. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué verso vamos? Amén. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. La escritura dice que David y la casa de Israel danzaban delante de la presencia del Señor con toda clase de instrumentos. Amén. Por esa razón, si alguien se ha preguntado por qué en la iglesia aplauden, porque lo dice la Biblia. Ajá. Si alguien ha preguntado por qué de repente gritan, porque hay fiesta, amén, hay regocijo, hay alegría. Si estamos tristes, pues estamos con la cabeza abajo, todo apachurrado, pero si andamos alegres, lo damos a ver. Aleluya. Lo damos a ver, no podemos esconderlo. Así es que por eso hay piano, hay batería, y queremos que haya más instrumentos. Aleluya. Amén. Amén. Porque dice la Biblia que con toda clase de instrumentos, si usted puede tocar la trompeta, gloria a Dios, con eso puede alabar a Dios. Si usted dice, yo no puedo tocar ningún instrumento, pero si bate las palmas, usted está alabando a Dios con las palmas también. Amén. 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 Sí, amén. Porque en la presencia del Señor debe haber alegría. Amén. Amén. Debemos alegrarnos por estar en la presencia de Dios. Aleluya. Quiero, con la ayuda del Señor, por unos minutos hablar sobre este título que puse en el grupo de WhatsApp. ¿Cuántos ven el grupo de la iglesia? Amén. O el chat de la iglesia. Amén. Un hombre muerto y uno danzando. Amén. Ese es el título. Un hombre muerto y uno danzando. Gloria al Señor. Permítame tantito porque estoy buscando el cronómetro. Aquí está. Para que no nos pasemos de tiempo. Un hombre muerto y uno danzando. Señor, su palabra ha sido leída.
Gracias le damos en esta tarde por su presencia, Señor. Bendiga este servicio, Señor, que sabemos que ya es bendecido, pero queremos ver un mover de su Espíritu, de su gloria en este lugar. Hable nuestras vidas, use mis labios, Señor, para entregar este mensaje que usted me ha dado el día de hoy, Señor Jesucristo. Que podamos salir de este lugar con una nueva perspectiva, Señor, con la mente transformada, renovada para la honra y gloria de su santo nombre. Gracias le damos, bendito Dios, en su nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén. Quiero leer en otra versión 2 versículos en especial, versos 6 y versos 7 de este capítulo 6. En otra versión dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Si recordamos, los que vinimos la semana pasada, estuvimos hablando de la conquista de Jerusalén. Amén. Amén. Y David conquistó la ciudad. La ciudad era una fortaleza, veíamos, pero él la pudo conquistar. Y él apenas había sido coronado como legítimo rey cuando él conquista Jerusalén. Jerusalén se convirtió en la capital del reino de Israel, pero también se convirtió en el centro espiritual. Amén. Amén. Y la intención del rey David, podemos ver aquí en el capítulo 6, que era traer el arca de Dios a Jerusalén, en la capital de su reino. Él quería el arca de Dios que estuviera ahí. Y es interesante porque el arca era una madera, pero fue diseñada por Dios. Amén. No la hizo alguien y dijo: voy a hacer esto, como hacen muchos, de que voy a hacer esto y esto es importante. No, fue diseñada por Dios. Cuando leemos Éxodo capítulo 20 en adelante, podemos ver que Dios ordenó que se hiciera el tabernáculo, pero Él fue quien dio el diseño. Él fue quien dio las instrucciones de cómo hacerlo. No es que alguien hizo y dijo: a mí me gusta esta decoración, esto se ve bonito, esto combina, vamos a mover todo esto, aquello, y después cuando ya como que no me gustó, voy a remover, voy a cambiar esto. No. Dios fue quien dio las instrucciones, y tal cual la dio Dios, así tuvieron que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo había ordenado. Aleluya. Sin alterar, sin cambiar, tenían que hacerlo tal y como Dios lo había ordenado. Así es que el arca era un cofre, no grande, tenía de medida 1,20 m de alto y 70 centímetros de ancho. Pero en ese cofre, en esa arca, en esa caja, habían 3 cosas ahí. Según leemos la escritura, el arca contenía un cofre, un vaso de oro con maná. Y se preguntará: bueno, ¿y qué era el maná? La escritura nos dice que Dios alimentó a su pueblo durante 40 años con el maná. El maná es como el cereal que descendía del cielo, y por medio de ello el pueblo de Israel se alimentaba. Salían a recoger todas las mañanas y ellos comían, era el sustento de ellos. Pero también el maná, el arca contenía la vara de Aarón que reverdeció. Contenía una vara. El pueblo de Israel estaba en duda si Aarón tenía o no que ser el sacerdote, si había sido o no escogido por Dios, y estaban en esa duda contra Moisés también. Entonces el pueblo quería ver si de verdad eran personas elegidas por Dios, y Dios tuvo
tuvo que hacer ver que eran a los que Dios había apartado y escogido. Entonces le dijo el Señor: cada tribu traigan 12 varas, y la vara que vaya a reverdecer pongan su nombre, y la que vaya a reverdecer, ese es al que he escogido. Y de la tribu de Leví, la vara que reverdeció fue la de Aarón. Aleluya. Dice la escritura que brotó retoño, hasta almendro dio. Algo sobrenatural, fue un milagro que Dios había hecho. Aleluya. Porque es Dios quien da vida. Aleluya. Nosotros cuando llegamos, nos acercamos a la presencia de Dios, dice que estamos muertos espiritualmente, pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, recobramos vida. Amén. Gloria a Dios. Pero también el arca contenía unas tablillas de piedra. Y esas tablillas de piedra contenían la ley de Dios. Amén. Los mandamientos del Señor. Los preceptos del Señor estaban inscritos y estaban dentro del arca. Las ordenanzas del Señor. En pocas palabras, su palabra del Señor. Aleluya. Y cada una de estas cosas tienen un símbolo. El maná representa o simboliza la provisión de Dios. Amén. La vara de Aarón que reverdeció simboliza o representa el poder de Dios o la autoridad de Dios. La tabla, como decíamos, de piedra que eran los mandamientos, los preceptos de Dios, su palabra. Amén. Y sobre este cofre había una tapa, gloria al Señor. Encima habían 2 querubines. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Habían 2 querubines y estaban así enfrente mirándose, y estaban de frente pero mirando el arca, gloria al Señor, el cofre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero esta arca o este cofre representaba la misma presencia de Dios. Esto representaba la presencia de Dios, hermano. Esto no era cualquier cosa, representaba la presencia de Dios. Amén. Así es que cuando David se instala en su reino, él sabe que él dependía de Dios. Él sabía que quien podía sostener su reino, su vida, solamente era Dios. Por lo tanto, cuando él se convierte en rey, él conquista la fortaleza de Sión. Pero cuando él conquista la fortaleza de Sión, no solamente pensó en su comodidad, en su estabilidad, sino que él inmediatamente pensó: aquí voy a estar yo, pero este es el lugar para Dios. Es como que si alguien está construyendo una casa y está diciendo: voy a dormir rico ahí, voy a disfrutar de ahí, pero este es un lugar, este va a ser un cuarto de oración, este va a ser un lugar donde habite la presencia de Dios. David siente ir por el arca, la presencia de Dios. La escritura nos narra en 1 Samuel capítulo 7 verso 2 que el arca, la presencia de Dios, estuvo empolvándose durante 20 largos años. Aleluya. Estuvo en el olvido, estuvo a un lado. Nadie deseaba la presencia de Dios. Nadie quería la presencia de Dios, hermano. Y eso se ve mucho en estos tiempos. Hay algunos que les da igual tener o no tener la presencia de Dios. No se valoraba la presencia de Dios. La tenían empolvándose. Es como cuando tenemos nuestra Biblia y no la encontramos, y después la encontramos y hasta se escribe ahí con los dedos algo en la Biblia. Dios, aleluya. Gloria a Dios. 20 largos años el arca estuvo en abandono, en el olvido. Y cuando vemos que David va y siente ir por el arca, la presencia de Dios, pasó más de 20 años. Uno dice que pudo ser 30 años sin la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Entonces aquí cuando empezamos a leer la escritura nos dice
nos dice la palabra de Dios que David organiza el regreso de la presencia de Dios. Aleluya. Él organiza ir por la presencia de Dios. Y en el primer versículo nos habla que Él convoca una multitud de 30,000 hebreos. Aleluya. 30,000, miles y miles por ir por la presencia de Dios. La presencia de Dios no iba a llegar, tenían que ir por ella. Yes, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una gran multitud. Es como si la tienda Macy saliera en su desfile, convoca una gran multitud. Aleluya. Iban a casa del sacerdote Abinadab por el arca que ellos tenían abandonado, que ellos tenían arrinconado ahí. Y muchos así tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, arrumbada, arrinconada, no le prestamos atención. E inclusive en la iglesia hacemos a un lado la presencia de Dios, estamos en el servicio y pensamos otras cosas, en nuestros intereses personales, en el yo, en el yo, en el yo. Ajá. Santo Dios. Aleluya. Dígalo. Aleluya. Y la escritura nos dice que los dos hijos del sacerdote Abinadab, Usa y Ahio, algo así, gloria al Señor, ¿usted me entiende? Amén. Están a su cargo de transportar el arca, la presencia de Dios. Aleluya. La escritura nos dice que pusieron el arca en un carro nuevo, como una carreta, y un par de animalitos o bueyes eran los que iban a estar jalando esa carreta. La escritura dice que Ahio iba adelante, y Usa iba ahí también en la parte de atrás, ahí o al lado. Él iba, Usa, estaban dirigiendo ese carro. Aleluya. Y mientras esto pasaba, hermanos, la escritura también reitera y resalta que el rey David danzaba. Así es. Oh, por eso en la iglesia tiene que haber alegría. Por eso que en la iglesia tenemos que aplaudir con entusiasmo, con todas las fuerzas, porque estamos ante la presencia del Señor. No vemos visiblemente a Dios, pero Dios está en este lugar. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Había ruido, los instrumentos sonaban, los panderos sonaban, los instrumentos sonaban, la voz se gritaba, brincaba, daban vueltas. Estaban llenos de alegría porque la presencia de Dios se estaba moviendo, iba a establecerse nuevamente en Israel. Ajá. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Pero de repente los bueyes comenzaron a tropezar el carrito, usted sabe, lugares de piedra. Comenzó el carro a sacudirse. Comenzó el arca del Señor a tambalearse, a estarse moviendo. Aleluya. Aleluya. Y Usa nos dice la escritura que extendió su mano para sostener el arca. Aleluya. Pero el Señor lo hirió y cayó muerto. Santo Dios. Así es. Y si analizamos esto, hermanos, Usa no tenía una mala intención. Ajá. Era buena su intención. Es como cuando vemos que algo se va a caer, nos extendemos y lo agarramos. Así es. Entonces el arca, ese cofre se estaba moviendo, y cuando Usa ve que podía caerse, va y la toca.
Pero cuando la toca, el Señor lo lleva y cae muerto. Así es. Cuando esto acontece, hermanos, tuvo que parar la música. Aleluya. Tuvo que parar los instrumentos, las voces. En ese momento tuvo que haber silencio porque había caído un hombre muerto. Así es. Aleluya. Alguien acaba de caer muerto. Entonces todos comienzan a llenarse de temor. Y en vez de continuar en ese desfile, cada quien comienza a correr, a huir ante su casa porque tenían miedo de caer muerto ante la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El desfile se termina muy rápido. Todo comienza a cambiar. Todos estaban con la boca tapándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó muerto? ¿Por qué? ¿Por qué Usa fue herido? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor le quitó la vida? Aleluya. Aleluya. Comienza todo el mundo a irse con miedo porque el Señor se había irado. Un hombre había caído. ¿Pero por qué? ¿Por qué Usa no tuvo una mala intención? Él no tuvo una malicia de querer sostener el arca porque se estaba cayendo. ¿Por qué? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios había dado instrucciones específicas respecto a cómo transportar el arca. Voy a repetir esto porque a lo mejor no escuchó muy bien. Dios había dado instrucciones específicas respecto de cómo transportar el arca o cómo mover el arca. En primer lugar, los únicos que podían acercarse al arca eran los sacerdotes, pero ellos podían acercarse después de haberse consagrado, Así es. después de haberse purificado, consagrado, y después ellos tenían que ofrecer sacrificio de animales por ellos mismos y por su familia, pero no podían acercarse al arca, a la presencia de Dios, sin hacer esto. Así es. Aleluya. Ahora ni siquiera podían ver el arca, Aleluya. porque los sacerdotes la cubrían y los levitas eran quien movía el arca, la presencia de Dios. Aleluya. Y aquí podemos ver en Levítico 16 el número 4. En Números capítulo 4, del 1 en adelante, están las instrucciones específicas dadas por Dios, cómo debían mover el arca, cómo debían hacer las cosas. El arca no debía ser cargado por bueyes, mucho menos tenía que ser puesto sobre carro. Quienes tendrían que cargar el arca eran los levitas, y los sacerdotes conducían la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el arca no debía de ser puesta sobre un carro nuevo, sobre animales. No. Las instrucciones que Dios había dado era que por medio de unas varas metieran esas varas a los lados del arca, y entonces así podían levantar el arca con mucho cuidado de no tocarla, porque si la tocaban podrían morir, Aleluya. Gloria a Dios. podrían perder la vida. Aleluya. Aleluya. ¿Quién lo había dicho? No, Moisés. Dios lo había mandado. Así es. Pero a Usa se le hizo fácil. Como vio que nada pasaba cuando pusieron el arca en el carro, como nada pasaba, veían y todo y nada pasaba, a él se le hizo fácil hacer las cosas a su manera, a su propia crítica, a su propia forma de ver o analizar. A él se le hizo fácil hacerlo. Él no estaba siguiendo el protocolo, las instrucciones que Dios había dado en su palabra.
Él estaba haciendo lo que se le estaba dando su regalada gana. Oh hermanos, esto es muy peligroso y debemos saberlo. Nosotros no podemos ser cristianos a nuestra manera. Nosotros no podemos ser cristianos a como yo pienso, a como yo veo, a como a mí me conviene. A esto sí lo voy a hacer, pero eso no. Esto sí lo quiero, pero lo otro no. Yo puedo andar y actuar a como a mí se me dé la gana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Usa no estaba siguiendo las instrucciones. Así es. Estaba haciendo lo que le daba la gana. Ajá. ¿Y cuál fue la sentencia o el juicio de él? Cayó muerto. Así es. Porque por no obedecer las instrucciones que Dios le había dejado, hermanos, en ocasiones lo santo se convierte en rutina. A veces que lo santo se convierte en costumbre. Es como que si le está diciendo, va a ir a la iglesia el domingo. Sí, voy a ir a la iglesia, pero ¿por qué va a la iglesia? Porque lo acostumbro. No. Aquí no venimos por costumbre. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar la manera de pensar, porque no se viene por rutina a la casa de Dios. Aquí no venimos por costumbre. Aquí venimos porque tenemos hambre de la presencia de Dios. Aquí venimos porque queremos que Dios nos hable por medio de su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no convertir las cosas por costumbre, porque por eso Dios se había airado con su pueblo y veía a su pueblo y decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. No, yo no quiero caer en una monotonía, yo no quiero caer en costumbre, yo no quiero caer en esa situación de hacer todo nomás porque toca hacerlo o porque no tengo de otra. No, yo tengo que hacerlo de corazón y con ganas, porque es para el Señor y porque yo necesito y dependo de Dios. Lo sagrado en ocasiones se convierte como lo secundario. Lo que sigue después, primero esto, después las cosas de Dios, después la iglesia, primero esto, después Dios, primero trabajo, después Dios, primero hago esto, después Dios. Las cosas sagradas de Dios terminan siendo secundario, terminan siendo en el después, terminan quedando en el después. Llegamos a veces en el peligrosa situación de cambiar las ordenanzas establecidas por Dios y utilizamos carreta en lugar de palos. Aleluya. Y utilizamos bueyes en lugar de sacerdotes. Y si alguien por ahí está pensando, pero es que eso es para el pastor, eso es para el líder. No. Primero de Pedro 2:9 dice que somos sacerdotes todos. Amén. Gloria a Dios. No podemos vivir a como se nos da la gana. Así es. Dígalo. No podemos ser creyentes, ser discípulos de Jesús en base a nuestro sentir o sentimientos. Aleluya. No podemos ser cristianos o seguidores del Señor a base a nuestra manera de pensar. Aleluya. No podemos ser cristianos por cómo vemos o nos parecen las cosas. Aleluya. Somos muy selectivos. Nosotros seleccionamos lo que nos gusta, lo que nos parece y lo que no, pues nos incomoda y en ocasiones nos enojamos. Aleluya. Aleluya. Muchas veces estamos en la triste situación de que se nos enseña la palabra de Dios, se nos predica y en nuestra mente rápidamente, es que yo pienso que si hago esto no está mal. No es que yo pienso que no es tan mal esto. Es que yo pienso y que yo creo que Dios me va a pasar esto.
Es que yo pienso y yo creo que si no voy a la iglesia el domingo, como quiera Dios conoce mi corazón. Diablo mentiroso. Como quiera Dios conoce las cosas. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque la escritura dice, no dejando de congregarnos. Ajá. Venga, Amén. Esto no es indirecta, hermano. Estoy enseñando la palabra de Dios. Algunos no llegaron el día de hoy. En cierta ocasión vemos la escritura que el Señor le da instrucciones específicas al rey Saúl. Le dice, ve, quiero que extermines a Amalek, a todos, completito. Ajá. Fue Saúl obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando Saúl estaba ahí, vio las vacotas grandotas y le gustó, las apartó. Vio unos borregotes, vio unas gallinas tremendas para caldarse y todo. Y vio cosas que eran bonitas, que captaron su atención. Y no pudo deshacerse de ellos. Entonces lo apartó, lo guardó. No obedeció completamente a la voz de Dios. Y cuando llega el profeta Samuel, cuando llega el domingo, sale la palabra. Aleluya. ¿Por qué no obedeciste completamente a la voz de Dios? Aleluya. Y Saúl rápido, como siempre, no justificándose el hombre, cubriendo su pecado. Así como hizo Adán en el huerto del Edén. Es que la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. O como la mujer que dijo, la culebra me engañó. El hombre justificándose, Saúl le dice, es que el pueblo quiso perdonar lo mejor de Amalek para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero el profeta Samuel le dice, se complace tanto el Señor en los sacrificios, las víctimas, la grosura, lo que tú puedas obedecerle a Él. Antes te digo que obedecer al Señor es mejor. Así es. Obedecer al Señor es primero. No importa cuánta Biblia se sepa, no importa cuántos predicadores conozca, no importa cuánta sabiduría tenga, no importa cuánto, qué es lo que promesa que hagamos a Dios, pacto que podamos establecer con Dios. Obedecerle es mejor. Seguir las instrucciones establecidas por Dios es mejor. Inclusive podemos ser la persona que más evangelicen, que más prediquen, que más hablen de Dios, que en cualquier oportunidad hablamos de Dios. Inclusive podemos ser lo que más evangelicen y den a conocer el camino del Señor. Pero si hay culto y no voy, Así es. estoy desobedeciendo. Amén, así es. Estoy en contra de lo establecido por Dios. Amén, así es. Porque el Señor no se complace en el sacrificio. Es como si digo, no voy a la iglesia, pero Señor, yo te prometo esto. Pero Señor, yo voy a hacer, obedecerle mejor. Primero en la obediencia. Dios quiere primero nuestra obediencia. Aleluya. Otra historia, a lo mejor no muy común, no muy conocida, pero en 1 Samuel capítulo 6, verso 19 nos narra algo muy interesante. Cuando los filisteos robaron el arca, se la llevaron y la regresaron y todo al campamento de los israelitas. La escritura nos dice que los israelitas abrieron el arca y miraron qué era lo que tenía adentro. Pero lo que dice la escritura, note lo que dice la escritura, que en ese momento Dios hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Aleluya, aleluya. Léalo, 1 Samuel 6:19. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado los mandatos de Dios, hicieron a un lado lo establecido por Dios. Se les hizo fácil, se ve bonito, vamos a ver qué pasa.
Aleluya, Y aleluya. cayó una mortandad tremenda de 50,000, 70 hombres. Santo Dios, aleluya. ¿Por qué? Por no obedecer los mandatos del Señor. Así es, aleluya. Otra historia que tenemos en la Biblia, en Levíticos capítulo 10, del verso 1 en adelante, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Hijos del sacerdote Aarón ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño al Señor, algo que el Señor no había mandado. Hicieron el culto a su manera Ajá. Ajá. y alabaron a su manera. Ajá. No siguieron las instrucciones establecidas. Aleluya. Dijeron, vamos a cambiar esto se ve muy anticuado, muy aburrido, pero es sagrado. Así es. Y lo establecido por Dios no se puede modificar, no se puede cambiar. Esto es peligroso, porque esto hace que el Señor se enoje. Esto hace que la ira del Señor se encienda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vivimos en una época muy peligrosa. Muy peligrosa. Cada quien hace lo que se le da su regalada gana. Cada quien vive como se da su regalada gana. Es que yo pienso que esto es mejor. Es que yo creo que esto y el otro. Aquí no importa lo que creemos, lo que pensamos. Aquí lo único que importa es lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido. Lo que Dios manda. Es lo que importa. Y nosotros tenemos que obedecerlo. No a medias. En Dios no hay a medias. La misma Biblia dice, o somos fríos o somos calientes. Pero no hay un término medio. No es como cuando el café se nos enfría y decimos, métamelo en la micro. Aleluya. Pero que no esté muy caliente ni muy frío, porque a mí me gusta así algo lindo, algo bonito, algo que ni muy caliente ni muy frío. Aleluya. No hay eso en Dios. Así es. No lo hay. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, pero murieron. ¿Por qué? Por pasar por encima del mandato de Dios, por pasar por encima lo establecido por Dios. Aleluya. Hay algunos que dicen, es que las reglas se hicieron para romperse. Santo Dios. Aleluya. Algunos llegan a unos lugares y dicen, no puedes hacer esto no. Las reglas siempre se hicieron para romperse. Aleluya. Pero no podemos hacer lo que queremos, porque no seguir las ordenanzas de Dios trae sentencia. La imagen de Usa muerto nos deja un mensaje escalofriante, hermanos. Así es. A nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Dios, el mensaje que nos deja esto es que no podemos vivir relajados, no podemos relajarnos, debemos de tener mucho cuidado, cuidar lo sagrado. El arca, la presencia de Dios, tenía que ser cuidada, tenía que ser reverenciada, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Entonces vino sentencia. Está la presencia de Dios entre nosotros, debemos cuidarla, debemos apreciarla, debemos abrazarla, porque si no lo hacemos, un día el Señor va a irse con nosotros. Aleluya, aleluya. La tragedia de Usa nos enseña esto. No es como yo quiero, como yo pienso. Es como dice Dios. Es como dice su palabra. Amén. Es como Él ha establecido. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya. La serpiente sigue hablando al oído de muchos y dice, ¿con que Dios te ha dicho eso? Lo que pasa es que si haces esto vas a ser mejor. Si haces esto te vas a ver más chulito, más chulita. La serpiente hablando. Esto no es malo. Aleluya, aleluya.
Hay otro más exagerado, más tremendo, más bien, porque dice, es que estamos en una época diferente. El Evangelio tiene que adaptarse a nosotros, no nosotros al Evangelio. La Biblia tiene que moldearse a nuestra cultura, a nuestra era, no nosotros a la Biblia. Porque nosotros sí han pasado muchos años, pero aunque han pasado muchos años, la Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Jesucristo dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, séquese la hierba, deje el sol que da su resplandor, pero mi palabra no pasará, permanecerá. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Dios actúa en sus propios términos. Dios hará las cosas a como Él quiere, no como usted y como yo queremos. A Dios no lo podemos chantajear. No podemos hacer algo y después astutamente vamos a pensar, pero si hago esto voy a tapar, voy a engañar a Dios. Dios se mueve a sus propios términos. Dios se mueve cuando se siguen sus instrucciones con mucho cuidado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios se mueve cuando nosotros seguimos lo que Él ha establecido. Ya lo he repetido muchas veces, pero lo voy a volver a hacer. Esta Biblia es nuestro manual de vida. Así es. Es nuestro GPS para no perdernos. Así es. Pero muchos ven un atajo por ahí y dicen, como que este camino recorta toda esa vuelta, mejor me voy para acá. Y cuando va para allá es un one way. Aleluya. O cuando va para allá es una calle sin salida. Ajá. O cuando va para allá, no sé si vieron que un carro se metió mal y terminó cayendo en un lago. Aleluya, aleluya. Este es nuestro manual de vida. Así es. Es el GPS que nos va a llevar ante la gloria de Dios. Que cuando lleguemos por medio de esta instrucción, el Señor, benditos, pasen al gozo de su Señor, el lugar preparado para nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Debemos analizar si estamos haciendo las cosas a nuestra manera o a como está establecido. Debemos analizar si estamos siguiendo las instrucciones o estamos siguiendo nuestros deseos engañosos. La Biblia dice, caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Así es. El hombre sabe en su propia opinión, nadie lo saca de su terquedad. Ajá. Aleluya, aleluya. Y nosotros debemos moldearnos a las instrucciones. Oh, hermanos, cómo cuesta seguir las instrucciones. Pero si vamos a un trabajo, hay trabajos donde son muy estrictos. Mi esposa me ha dicho que Amazon es un lugar muy estricto. No hace uno lo que uno quiere. Y si uno hace lo que uno quiere, lo botan. Así es. Porque se tienen que respetar las instrucciones, las reglas que hay. Ajá. Y hacemos lo que queremos, y como no vemos a alguien caer muerto, si viéramos a alguien vamos a tener miedo. Así es. Pero como vemos que no pasa nada, pensamos que tenemos engañado a Dios, que Dios no ve. Pero la Biblia dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No te engañes. El mundo lo llama karma, pero la Biblia es la ley de la siembra. Vas a cosechar lo que hagas. Así es. Amén. Si están todos aquí, hermanos, están conmigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios.
Entonces cae un hombre muerto porque no sigue las instrucciones. Y si alguien tiene la pregunta, ¿y cuáles son las instrucciones que debo de seguir yo? ¿Cuál sí, cuál no? Todo lo que está aquí. Y lo que no esté aquí es lo que no tenemos que hacer. Así es. Así de simple. Pero ¿cómo las voy a conocer? Léala. Ajá. Lea las instrucciones. Amén. Algunos leen el final, pero no empiezan desde el principio. Aleluya. Algunos se brincan en medio por la pereza y no empiezan desde el principio. Amén. 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 Aleluya. Toquemos Aleluya. aquí todo. Este es nuestro límite, hermanos. Este es nuestro límite. Nosotros no podemos traspasar esto. Nosotros no podemos quebrantarlo, porque hay sentencia al hacerlo. Nuestro límite siempre será la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Cuando David ve caer a Usa muerto, David se entristece. David se llena de temor. Y él dice, ¿cómo yo voy a llevar la presencia de Dios a mi ciudad, a mi casa? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Acaba de morir un hombre. ¿Por qué murió David? David se va a su casa triste. Ajá. Ni siquiera se despide del pueblo, se va a su casa conmovido porque Usa acaba de morir. Aleluya. Aleluya. Eso no lo tenía alegre. Alguien había fallecido. Aleluya. David vuelve a Jerusalén. El arca, como ya no puede continuar, tiene que ser llevada a la casa de Obed-Edom, dice la Biblia. Mientras David va a Jerusalén, David tuvo que indagar, tuvo que buscar por qué ese hombre había muerto. David tuvo que estar preguntando por qué pasó eso, qué fue lo que no le agradó a Dios. Oh, hermano, nosotros vivimos y nos da igual qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Santo Dios. Aleluya. Pero David estuvo indagando. Cuando David comienza a lo mejor a leer la ley y comienza a ver que el arca debía ser cargada, debía ser cargada por medio de varas, no tocarla y todo. Y David se da cuenta que no siguió las instrucciones. Aleluya. Aleluya. Usa debió de haber sabido eso, porque Usa era hijo de sacerdote. Así es. Oh, hermano, tengamos cuidado si nosotros no enseñamos en nuestra casa. Si nosotros no enseñamos a los demás. Usa debió de haberlo sabido. Usa, es más, debió de haberle dicho al rey, qué bueno por esa intención, pero mi rey, permítame decirle, hay un protocolo que seguir, hay normas que seguir. Si no hacemos esto, el Señor se va a enojar con nosotros. Pero Usa no lo hizo. David tuvo que indagar, tuvo que buscar por qué pasó. Cuando David se da cuenta, es que esto no es establecido por Dios, y si yo no lo hago a la manera de Dios, esto no va a funcionar, porque no es nuestra manera, es como Dios quiere, es como Él ha establecido en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos seguir las instrucciones. Aleluya. Debemos voltear a ver la palabra de Dios. Gloria a Dios. Volvamos a las instrucciones. Así es, amén. Cuando David está indagando, David está preocupado. ¿Por qué? Porque Dios se había irado, porque había pasado esto. Inmediatamente alguien le llegó y había dicho, ¿dónde dejaron el arca? ¿Dónde está la presencia de Dios? Esa casa está siendo tremendamente bendecida. La casa de Obed-Edom, Dios la bendijo. Amén. Porque vieron lo que pasó, vieron que Dios se había irado, entonces no trataron la presencia de Dios como si fuera cualquier cosa. No. Me imagino que ellos tenían reverencia, me imagino que ellos tenían cuidado, se conducían fielmente, con mucho cuidado. En ocasiones nos acercamos a la presencia de Dios como se nos da la regalada gana y no seguimos el protocolo. Aleluya.
Cuando David se entera de que la casa de David, Obed-Edom, estaba siendo bendecida, inmediatamente, 3 meses después de que Usa murió, otra vez vuelve por el arca. Así es. Regresó por el arca. Aleluya. Amén. Y la Biblia nos dice que esta vez primero sacrificaron animales. Fue un momento que no dice la Biblia, pero a lo mejor el rey mandó a decir, ¿saben qué? Vamos a consagrarnos todos. Así es. Vamos a ponernos a cuenta con Dios, vamos a arrepentirnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ofrecieron sacrificio. Por la Biblia dice, presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo al Señor. Me canso y tengo mucho sueño y no quiero ir a la iglesia, pero me esfuerzo a hacerlo un sacrificio. Así es. Amén. Y dice la Biblia que ofrecieron sacrificios. Y 6 pasos que daban, pararon y volvieron a ofrecer sacrificio. Y la Biblia nos dice que David danzaba. Por eso titulé ese un hombre muerto y otro danzando. Porque después de que él indagó, después de que él supo cómo hacer las cosas, con toda reverencia ante la presencia de Dios, danzaba, brincaba. En el hebreo original dice que daba vueltas, giraba. Aleluya. Ante la presencia de Dios. Aleluya. Vestido de un efod, la misma ropa que vestían los sacerdotes levitas. Aleluya, aleluya. Y ahora David no siguió su sentir, porque en ocasiones es que siento que si hago esto, no. David siguió lo establecido, lo que Dios había dicho, lo siguió David. Y cuando David obedece, el arca llega a Jerusalén. La presencia de Dios llega a Jerusalén. Aleluya. La presencia de Dios llega al hogar de David. Porque había seguido las instrucciones. Porque estaba siguiendo a pie de la letra lo establecido por Dios. Amén. Aleluya, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. La presencia de Dios no la vamos a traer a nuestra manera, a nuestra forma. Así es. La vamos a traer por medio de seguir las instrucciones. Hermano, hay algunos que han llegado al colmo y dicen, es que ustedes se limitan a la Biblia, lean otra cosa. Algunos dicen, no, es que no todo es Biblia, hermanos. A mí en cierta ocasión alguien me dijo, no, es que tú nomás lees pura Biblia, lee libros psicológicos. Alguien me dijo en cierta ocasión, es que la iglesia no crece porque habla muy fuerte de las cosas que están allí. Cámbiale algo lindo que le guste a la gente oír. Bendito. A mí me lo han dicho. Aleluya. Póngase de pie. Solamente pude llegar a la mitad, pero vamos a resumir. Un hombre muerto por no seguir las instrucciones, y después de que el rey vio que estaba mal, indagó y siguió las instrucciones, y esta vez estaba danzando. Ya estaba danzando, pero no sabía el protocolo. Pero ahora vemos un rey que sacrificaba, hacía el sacrificio y alababa al Señor con todas sus fuerzas, dice la Biblia. Amén. Así es que si de repente estoy corriendo aquí, estoy brincando, la Biblia lo dice. Amén. Si David siendo rey lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Amén. Porque el Señor, hermano, los salmos están repletos de alabanza, hermano. Sol y luna, alábenle, las estrellas, árbol, océano, alábenle. Sí, amén.
Cuando el mar se mueve, la ola no se está moviendo nomás, está alabando al Señor. La Biblia lo dice. Cuando los pajarillos ahí quiere aventarle la chancla que lo despierta en la mañana, está alabando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que se mueve, alaba a Dios. Debemos regresar al establecido por Dios. Amén. Y no hacer las cosas a nuestra manera. Antes de decir es que yo creo y pienso, debo asegurarme que no esté yo violando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios permitió que David alzara y no lo mató. Algunos dicen que David se despojó, o lo ha visto en película, y quiero aclararlo antes de terminar, que David se quitó todo y se quedó solo en calzoncillos. Algunos dicen eso. O lo hemos visto en película y David danzando y gritando y todo y en calzoncillo. Si David hubiera hecho eso, el Señor lo fulmina también. Lo fulmina. ¿Sabe por qué? Porque eso es inmoralidad. Eso es inmoralidad, hermanos. La Biblia dice que estaba vestido de un efod, no en calzoncillo, porque el Señor es santo. Amén. Nosotros no podemos acercarnos a Dios como queremos, es como Él ha establecido. Así es. Y giraba y todo de alegría, alabando al Señor y todo. Amén. Pero, ¿por qué Dios permitió eso? Aleluya. Lo he visto en mis hijos. Cuando llego del trabajo, ellos ya conocen el sonido del carro. Ellos ya lo saben. Entonces, vengo todavía de lejos y ya escucho ya que están saltando. Papá viene, papá viene. Aleluya. Y usted teniendo hermanos y todo, o sobrino, nieto, como sea, usted ha visto eso, que los niños se arreglan, viene mi mamá, viene mi papá. Lo hacen, brinca. Y se abre mamá la puerta y sale el niño, grita, corre donde viene su papá, brinca, papá. No le importa si está manchado de frijoles, de chocolate o carga puro pañal y todo, pero espera a su papá con alegría. Amén. Aleluya. Entonces, cuando uno llega como papá, yo no puedo ver a mis hijos e ignorarlos, sino que yo los cargo, yo doy vuelta con ellos a veces. Yo me alegro con ellos. Oiga, ¿ustedes creen que Dios no hizo lo mismo con David? Cuando David estaba alegre, el papá, en la presencia del papá, papá está aquí. ¿Usted no cree que el Señor también estaba ahí con su hijo? Sí, hijo, aquí estoy, aquí estoy. Porque la Biblia nos dice que si no nos volvemos como niños no vamos a entrar al reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Un hombre muerto y uno danzando, debemos alegrarnos ante la presencia de Dios. Alegrarnos ante la presencia de nuestro Creador. Si el Señor ha hablado en su vida, ¿por qué no pasa este lugar? ¿Por qué no oramos?